7 secretos oscuros de Campos de la Pasión, que aún impactan a fans de Fernando Colunga. Era una noche de tormenta, el viento azotaba con rabia las ventanas de la vieja casa donde se filmaba una de las telenovelas más amadas de América Latina. Campos de la Pasión, el título resonaba en los corazones de millones, pero tras esa pasión desenfrenada, había secretos tan profundos que el mismo suelo temblaba ante ellos. ¿Qué había detrás de la sonrisa perfecta de Fernando Colunga? ¿Por qué el ambiente bullía de miedo cuando las cámaras se apagaban? Algunas leyendas hablaban de un espíritu atormentado, un actor desaparecido y una maldición que acechaba el set. Los rumores volaban, los objetos se movían solos, los susurros en la oscuridad eran escalofriantes. Una vez, durante una grabación, las luces parpadearon y un grito desgarrador emergió de la nada, haciendo que todos en el set se congelaran de horror. Aquello no era un simple susto, era una advertencia. Los asistentes juraban haber visto sombras danzar alrededor de Fernando, como si el mismo destino lo reclamara. Imagina la sensación en el aire, un frío helado invadiendo a todos. Las miradas nerviosas, las manos temblando, los respiros entrecortados. Nadie se atrevía a hablar sobre el incidente, el que les hizo abandonar la filmación. Pero había algo más, un secreto mucho más oscuro que simplemente espantar a los actores. Alguien había descubierto un diario antiguo en una esquina olvidada del estudio. Sus páginas, desgastadas y amarillentas, revelaban conexiones sombrías entre aquellos que habían estado allí hace años y una serie de tragedias inexplicables. Entonces, ¿quién fue el responsable de desenterrar esas verdades? ¿Qué poder oculto se tenía en las manos? Esa noche estaba marcando el comienzo de algo terrible, algo que nadie estaba listo para enfrentar. Hey, antes de continuar con esta amazing historia, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect, y mientras las velas titilaban en la penumbra, la tensión en el aire aumentaba. Un ruido sordo resonó desde el fondo del estudio. Todos se giraron, paralizados. La sala era un campo de batalla entre el miedo y la curiosidad. ¿Quién se atrevería a investigar? ¿Y qué otras revelaciones aterradoras se asomaban por las sombras? La respuesta parecía estar a solo un susurro. Algo se acercaba. Se sentía un aliento helado. Sería el último secreto de Campos de la Pasión. El silencio se hizo denso, opresivo. Todos estaban alerta, esperando que el eco del golpe se repitiera. Los corazones latían con fuerza, inundando la habitación con un ritmo frenético de miedo y ansiedad. Fernando Colunga, a pesar de su usual carisma, ahora parecía un peón en un juego mucho mayor que él mismo. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que no podía escapar de lo que estaba sucediendo. Una nueva voz, apenas un susurro, interrumpió la quietud. Era Carla, la asistente de producción, cuyo rostro se había vuelto pálido como el papel. Yo vi algo, dijo con la voz temblorosa. La mirada de todos se centró en ella, como si las palabras pudieran ser el único camino hacia la verdad. Un rostro en el espejo del vestidor. Me miraba. No era humano, era algo más. Un escalofrío recorrió la sala. Las luces comenzaban a parpadear de nuevo, y el aire se volvió pesado, como si una presencia invisible estuviera invadiendo el espacio. Algunos intentaron reírse para romper la tensión, pero el sonido se ahogó en un grito ahogado de alguien al fondo. Era Pedro, el director, quien había decidido que debía hacer una comprobación en el set. Su rostro, al regresar, era una mezcla de terror y asombro. Chicos, la puerta del vestidor está cerrada. Nadie se debería encontrar ahí dentro. Sin embargo, el deseo de desentrañar el misterio superaba al miedo. Ellos sabían que ocultar la verdad no era una opción. El grupo, tembloroso, decidió que era hora de enfrentar la oscuridad. Con Fernando al frente y un par de linternas temblando en sus manos, se acercaron a la puerta. Cuando Fernando giró el pomo, un grito reverberó en todo el set. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante, revelando un vestidor en penumbras dentro. Los espejos estaban cubiertos por una capa de polvo, pero algo brillaba en el fondo.
Un viejo traje de la época, con las costuras deshechas, estaba colgado, como esperando ser reclamado. Con cada paso que daban, el aire se tornaba más frío, como si una brisa helada recorriera sus espaldas. Al acercarse más, sus ojos se posaron sobre un pequeño objeto en el suelo, era un medallón, desgastado por el tiempo, sobre el cual podían distinguir grabados. Eran nombres, pero no cualquier nombre, eran los de los actores que habían trabajado en la serie años atrás, los que habían desaparecido sin explicaciones. La revelación fue impactante. ¿Qué significa esto?, murmuró Carla con incredulidad. Fernando, con la mano temblorosa, alzó el medallón. En ese instante, la luz del vestidor titiló y se apagó, dejándolos en la más profunda oscuridad. Un frío intenso cortó la atmósfera. Podían sentirlo, el aliento de algo que acechaba justo detrás de ellos. Un susurro suave y helado recorrió sus espaldas, como si una voz familiar les hablara desde la penumbra. No podéis desenterrar lo que ya ha muerto. La tensión en el aire era palpable, cada uno sintió el peso de sus decisiones. Podrían seguir adelante tras haber abierto la puerta de lo desconocido. Un golpe resonó nuevamente, esta vez más fuerte. La ira de lo que habían despertado parecía arremeter contra ellos. ¿Sería este el verdadero principio del final? ¿O apenas el eco de los secretos que necesitaban salir a la luz? Mientras la puerta del vestidor se cerraba lentamente, una sombra se deslizó por la habitación. Todos sabían que lo que habían comenzado no se detendría aquí. La verdadera lucha apenas empezaba, y algo que ni se imaginaban estaba aguardando el momento de revelarse. El ambiente se tornó espeso, cada segundo estirándose como un hilo tenso. Fernando, asido al medallón, sintió que su pulso aumentaba con cada sonido. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su miedo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Pedro, su voz era un hilo de desesperación. Nadie pudo responder. La oscuridad se había apoderado de ellos, y el frío se intensificaba. Carla intentó encender la linterna nuevamente, pero la inclinación de sus manos temblorosas lo hacía casi imposible. La tensión creció cuando un murmullo bajito, casi imperceptible, empezó a surgir del vestidor. Era un lamento, un eco de voces que llevaban tiempo atrapadas entre las paredes. «¿Escuchan eso?», dijo uno de los técnicos, con voz casi apagada. Nadie se atrevió a contestar. Eran ecos de risas, gritos y llantos entrelazados, como si las almas de los actores desaparecidos se hubieran reunido para contar su verdad olvidada. El sonido brotaba como un torrente incontrolable. De repente, el vestidor se iluminó de forma abrupta. La luz reveló una imagen aterradora, el viejo traje colgante parecía moverse, aunque sabía que no había viento. Una figura delgada, casi transparente, apareció ante ellos, con los rasgos deformados y los ojos vacíos. Fernando sintió que su estómago se revolvía. Era el rostro que Carla había mencionado. No era humano. Era un mero reflejo del pasado, un eco de una era muerta. «¿Quién eres?», preguntó Fernando, con voz quebrada. La figura permaneció en silencio por un instante, antes de estallar en una risa desgarradora. «Soy la que busca venganza. He despertado, y ya no hay vuelta atrás». La atmósfera se encendió en fuego helado. El medallón en la mano de Fernando comenzó a vibrar como si tuviera vida propia. «Debemos salir de aquí», gritó Pedro, con la voz colmada de terror. Con un movimiento repentino, la figura se abalanzó hacia ellos, atrapándolos en su tenebroso abrazo. La siguiente serie de gritos resonó en el set, pero el eco se desvaneció antes de tocar el suelo. De repente, las luces comenzaron a estallar, una tras otra, en un espectáculo de chispas y humo. Aquello se parecía a una pesadilla en la que estaban atrapados, y era imposible encontrar el camino de salida. El grupo se separó en un caos frenético, tropezando entre sí, mientras buscaban la única salida que pareciera abrirse ante ellos. Una voz, más cercana que antes, susurró en la oscuridad. «Solo dejas que lo que vive muera». La conexión entre ellos, el miedo y la ansiedad, se sentía como un lazo severo que los mantenía atados a una verdad que debían desentrañar. Examinando rápidamente el medallón, Fernando encontró un nuevo detalle: no eran solo los nombres de los desaparecidos. Era un mapa, trazando un camino hacia lo que había sido su última filmación. «¿Es un mapa?», casi gritó Carla, rompiendo el caos. «Debemos seguirlo». El corazón de Fernando se aceleró al pensar en lo que eso implicaría. Cada paso que dieran, los acercaría más a los secretos,
pero también al peligro que acechaba. Sin embargo, la necesidad de entender empujó a todos hacia adelante. Justo en el momento en que estaban a punto de salir del vestidor, una habitación contigua estalló en un grito desgarrador. Era la voz de alguien más, un eco que resonó en todos y cada uno de sus corazones. No se acerquen a la verdad, la presión aumentó. El grupo se miró entre sí, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte se había desdibujado. ¿Serían capaces de soportar lo que estaba por venir? El medallón comenzó a brillar, como si respondiera a su desesperación. Mientras la oscuridad se cernía nuevamente, algo en el aire cambió. Una revelación apercibida, y entre el grito ahogado de advertencia, Fernando tomó una decisión: no retrocedería. En su mano, el medallón ardía con una energía desconocida, y solo estaba comenzando su viaje para descubrir cuán lejos los secretos de Campos de la Pasión los llevarían. La siguiente parada no prometía ser segura. Los antiguos ecos del pasado se hicieron más fuertes. ¿Podrían desenterrar la verdad sin perderse en el camino? Una sombra se deslizó de nuevo, susurrando: la muerte no es el final. Las sombras parecían cobrar vida, apretando el ambiente hasta que el aire se hizo irrespirable. Fernando, con el medallón aún en su mano, sintió su calor aumentarse, como si tuviera su propia pulsación, un latido que coincidía con el creciente terror que los rodeaba. El eco del grito que resonó momentos antes aún reverberaba en sus oídos, y una mezcla de coraje y miedo amenazaba con abrumarlos. ¿Qué hacemos?, preguntó Pedro con un hilo de voz, su mirada fijada en la puerta del vestidor. Estaba consciente de que, si seguían ahí, la figura espectral que los amenazaba podría volver a aparecer. Las luces seguían titilando, creando un ambiente de pesadilla. Confiemos en el medallón, dijo Fernando, apretándolo con fuerza. Nos llevará a la verdad, quizás a la salida. Sin embargo, su voz sonaba casi como un mantra, tratando de convencerse a sí mismo más que a los demás. ¿Y si la verdad nos mata?, respondió Carla, el miedo del pasado presente en su mirada. Era una duda que colgaba en el aire como un estigma. El medallón se iluminó aún más, proyectando sombras alargadas por todas partes. En su interior, el destello parecía formar una frase: el camino al desvelar está en la ruina de lo oculto. Sin pensarlo dos veces, Fernando se aventuró hacia la puerta. «Vengan», exclamó. La incertidumbre empujó a los demás a seguirlo. A medida que caminaban hacia la salida del vestidor, las risas y lamentos de las almas atrapadas llenaron el aire, resonando como una macabra banda sonora a su travesía. Olvidaron por un momento su propio pánico. La puerta chirrió ominosamente cuando la abrieron, como si el antiguo lugar se quejase ante la intrusión. El siguiente cuarto estaba sumido en penumbras, con cajas de atrezo acumuladas, llenas de objetos olvidados. Sin embargo, en el centro de la habitación, una antigua filmadora arrojaba sombras largas, como si tuviese ojos propios. Fernando se acercó, sintiendo el medallón vibrar de nuevo. La filmadora parecía conectarse con el medallón de una forma extraña. Entonces, una luz fugaz iluminó la pantalla, mostrando imágenes borrosas de una filmación que jamás había sido terminada. Fernando pudo distinguir fragmentos de una escena, un actor entre risas, satisfacciones, y luego, la imagen se oscureció abruptamente. La pantalla capturó a un grupo de actores, y entre ellos, un rostro conocido: era el mismo rostro de la figura espectral. En su interior, la pregunta resonó: ¿qué realmente había pasado en aquel set? «¿Qué es esto?», murmuró Pedro, incapaz de apartar la vista. Carla se acercó, intentando descubrir el significado de aquella escena. Fernando comprendió que el medallón albergaba los secretos que habían sido enterrados para siempre y que, si querían salir con vida, debían develar el misterio que lo rodeaba. Entonces, un grito rasgó el aire. Era de nuevo esa voz que les advertía. «No deben mirar. No deben saber». La habitación pareció retumbar, como un eco de advertencias ancestrales, y el vestidor comenzó a cerrarse a su alrededor. Fernando sintió un frío intenso, un sudor helado escurriendo por su mejilla. «Debemos salir de aquí», y ya, gritó, y el grupo corrió hacia la puerta, aún absorto en la visión horrible que acechaba detrás de la filmadora. El eco de aquella voz resonó una vez más, aún más intenso: la verdad destruirá todo. Fernando sintió que su corazón se aceleraba al recordar las imágenes. Sin embargo, sin esa verdad, podrían realmente escapar de la pesadilla en la que se encontraban atrapados. Justo antes de salir, un destello brillante estalló desde el medallón, y el aire se llenó de una energía vibrante que les dejó sin aliento.
Fernando supo que si se quedaban un instante más, todo podría cambiar. Él ignoró el instinto de huir y giró hacia la filmadora, preguntándose si lo que estaban a punto de descubrir podría ser un camino hacia su salvación, o su perdición. La tensión aumentaba, y mientras se preparaban para lo inevitable, la voz sonó de nuevo, aún más desesperada: no te acerques a la verdad. Pero ya no había regreso. El próximo paso de Fernando podría abrir el abismo. ¿Descubrirían la verdad que los atrapaba, o sería el final de su historia? El brillo del medallón iluminó la habitación, revelando antiguos trozos de celuloide que yacían en el suelo, como recuerdos desgarrados del pasado. Fernando sintió una presión en el alma, como si los ecos de los filmes olvidados lo instaran a descubrir más. La filmadora seguía proyectando imágenes distorsionadas, llenas de risas y dolor, atrapadas en un bucle interminable. No puede estar haciendo esto, murmuró Carla, su voz batallando entre la curiosidad y el terror. El medallón vibraba con fuerza y el rostro de la figura espectral lucía siniestramente similar al del actor que aparecía en la pantalla. Fernando sintió que el aire se espesoría con cada segundo. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó mientras se inclinaba más cerca de la filmadora. Las luces de la habitación comenzaron a oscilar, como si obedecieran a un instantáneo impulso de pánico. «Fernando. Sal de ahí», gritó Pedro, tirando de su brazo. Entre la adrenalina y la urgencia, el grupo se sintió dividido, la esperanza de resolver el misterio y la necesidad de escapar a la seguridad chocaban entre sí. Sin embargo, algo en los ojos de Fernando lo mantenía en su lugar, un fuego interno que lo empujaba a adentrarse aún más en la oscuridad de aquellos secretos. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Carla, señalando una escena en la pantalla donde se podía ver a un grupo de actores celebrando, pero entre ellos, la figura espectral se volvía más nítida. ¿Ellos? Ellos eran parte de esto. ¿De qué se trataba la filmación realmente? La voz espectral resonó aún con más fuerza, llenando el aire con una advertencia escalofriante. Aquello que fue filmado no debe ser visto. Las almas deben permanecer en la oscuridad. Las palabras impactaron a Fernando como una ola helada y le provocaron escalofríos. Si no debemos verlo, ¿por qué se nos permite? El medallón podría estar mostrándonos una verdad que necesita salir a la luz. Un atisbo de determinación se encendió en él. Pero la voz parecía alimentarse de su interés y empezó a distorsionar el entorno. Las cajas de atrezo comenzaron a caer, como si fueran rehenes de ese caos. «No puedo. No puedo seguir mirando», exclamó Pedro, cubriéndose los ojos, intentando escapar de la abrumadora marea de imágenes. Carla, temblando, se acercó a la pantalla, su curiosidad superando el miedo. En ese momento, Fernando tomó una decisión. No podemos quedarnos en la inacción. Debemos encontrar los argumentos de esta historia, saber lo que les ocurrió para romper el ciclo que nos atrapa. Si lo conocemos, podremos salir. Sin embargo, la habitación comenzó a cobrar vida. Las sombras empezaron a danzar con más ferocidad, formando figuras que parecían tratar de atraparlos. Fernando no podía permitir que eso los detuviera. Sabía que el conocimiento era poder, y que a esa altura solo la verdad podría liberarlos. Avanzó una vez más hacia la filmadora, deciditivo. Pero mientras se acercaba, sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma intentara desmentirlo. Fue entonces cuando un grito desgarrador, una mezcla de sufrimiento y desesperación, se escuchó provenir de la filmadora. Las imágenes empezaron a cambiar, revelando figuras retorcidas en dolor, mientras los rostros de los actores se tornaban en máscaras de horror. «Ya basta», gritó Carla, y en un movimiento de desesperación, giró la perilla de la filmadora, intentando detener el desgarrador espectáculo. Pero aquello solo hizo que las imágenes aumentaran en intensidad, volviéndose más caóticas y aterradoras. Fernando sintió que el medallón, en su mano, ardía con un calor apenas soportable. Las luces parpadeantes se volvieron intermitentes, creando una atmósfera de inminente explosión. «No podemos retroceder. Debemos seguir adelante, confiar en lo que nos dice este medallón», insistió, su voz resonando con firmeza mientras la rabia espectral comenzaba a dispersar el aire. Fernando se aferró a la cinta filmográfica y conoció que sin importar cuál fuera la verdad, estaba dispuesto a descubrirla, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas que jamás podrían entender. Y en ese instante, la habitación se oscureció completamente, una voz resonó en sus mentes: «La verdad no está en el ayer, sino en lo que queda por venir». Fernando sintió un estremecimiento. ¿Qué harían? ¿Lograrían desenterrar los secretos o despertar algo que jamás podrían contener?
La oscuridad se tragó la habitación, ahogando la respiración de Fernando y sus amigos. En medio de ese vacío, el medallón brillaba, pulsando como un corazón que late con vida propia. «¿Qué está pasando?», murmuró Pedro, su voz temblorosa. La tensión vibraba en el aire, y Fernando sintió que los latidos de su propio corazón resonaban en la penumbra. «No, esto no puede estar pasando», gritó Carla, buscando en su mente alguna lógica que diera sentido a aquel caos. Sin embargo, algo comenzó a formarse en el centro de la habitación, un vórtice de sombras que giraba cada vez más rápido, como un torbellino en el que se mezclaban imágenes antiguas y susurros ahogados. «Mira», Fernando apuntó hacia el vórtice, donde emerge una imagen que se parecía notablemente a una escena de una película de terror. Es como si estuvieran tratando de decirnos algo. Las figuras se retorcían y gemían, mientras el rostro del actor espectral se desvanecía en el caos. De repente, el ruido cesó, y un profundo silencio llenó el lugar. Modificando su voz, la entidad surgida del vórtice se dirigió a ellos. «El dolor no debe ser olvidado. La cinta tiene un propósito. ¿Están listos para enfrentarlo?». Esa pregunta se convirtió en un eco, reverberando en cada rincón de la habitación. La decisión estaba en el aire, como un peso que aplastaba sus corazones. Fernando se sintió dividido. Sabía que el medallón lo guiaba, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? No lo sé, titubeó Carla, su mirada perdida en la confusión de las imágenes. Pedro, apretando los dientes, encontró el valor. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a averiguar qué quieren de nosotros». La valentía de su amigo encendió una chispa dentro de Fernando. Sabía que tenían que enfrentar aquello juntos. Sin rendirse, el vórtice comenzó a desvanecerse. En su lugar, se proyectó una nueva imagen, una sala antigua llena de actores, risas y un ambiente de felicidad que pronto se tornó en algo inquietante. El actor principal, un joven de cara dulce, empezó a temblar al recibir un mensaje que parecía disculparse. «No lo dejen pasar, el final no es el verdadero final», decía mientras el horror se apoderaba de su rostro. «¿Qué significa eso?», interrogó Carla, sintiendo un frío recorrer su espalda. «Quizás hay un secreto que no debemos conocer», respondió Fernando, sin poder apartar la mirada de la pantalla. Cada palabra del actor repercutía como un golpe en su corazón. La historia que sabían estaba a punto de desmoronarse. Los ecos de sus voces y las imágenes tomaban un rumbo oscuro y peligroso, mientras el medallón comenzó a vibrar con más intensidad. «Detén la filmadora». «No quiero verlo más», gritó Pedro, pero Carla, ahora completamente cautivada, no podía desconectar su atención. «Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Necesitamos saber lo que está oculto». Entonces ocurrió algo abrupto. Una explosión de luz impregnó la habitación, cegándolos temporalmente. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un lugar completamente diferente. Estaban en el escenario donde se filmaba la película, rodeados de actores que miraban con ansiedad. Y en sus rostros, cada uno reflejaba terror, el mismo terror que percibían en la pantalla. «¿Qué sucedió aquí?», Fernando preguntó al aire, buscando respuestas, pero en lugar de ello, un murmullo comenzó a crecer entre los actores que los rodeaban. «La maldición nunca se detiene». «Muerte por revelación», resonó un eco profundo, sembrando el pánico en sus corazones. El medallón ahora ardía en la mano de Fernando, y él comprendió algo crucial: estaban en el epicentro del caos, y apenas comenzaban a desmoronar los cimientos de una historia que jamás deberían haber tocado. La imagen del actor espectral les observaba desde una esquina oscura, sonriendo, pero aquella sonrisa estaba teñida de desesperación. Sin darse cuenta, habían cruzado un umbral del cual no había retorno. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carla, su voz temblando mientras se apretaba a Pedro. Fernando cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que la verdad estaba a su alcance, pero también que esa verdad traería consigo un precio. Las luces parpadearon violentamente. Con cada latido del medallón, la atmósfera se volvía más tensa. ¿Serían capaces de descubrir el misterio antes de que fuera demasiado tarde? Fernando, decidido, dio un paso adelante. «Debemos encontrar el hilo de la verdad». Y justo en ese instante, una risa aguda resonó en la distancia, la misma risa que había escuchado en la filmadora. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Lograrían desentrañar el horror que acechaba en las sombras y salir con vida, o se convertirían en parte de la historia que jamás debieron presenciar?
El blanco y negro de la escena se tornó en un torbellino de colores vibrantes, como si el tiempo hubiera sido manipulado, atrapándolos en una vorágine de sentimientos encontrados. Fernando cada vez sentía más la presión del medallón que ardía en su mano, como un ancla a la realidad que se desvanecía rápidamente. Debemos encontrarlo, debemos enfrentarlo, repetía, como un mantra que buscaba calmar el estruendo de su corazón. Un grupo de actores, vivos y movidos por un pánico palpable, se aglutinó a su alrededor. Las caras de estos artistas estaban marcadas por la desesperación, reflejaban las sombras que acababan de presenciar. Tras un momento de confusión, un hombre mayor se acercó, su voz temblorosa resonando con autoridad. «No se queden aquí. Debemos huir o nos atraparán en su vórtice». «¿De qué estás hablando?», demandó Carla, apenas recuperando la compostura. El temor llenaba sus ojos, pero también una chispa de determinación. «¿Quién nos atrapará?». El hombre desvió la mirada, como si temiera el tema. Los secretos de esta película son más oscuros de lo que imaginan. Lo que se filmó, lo que vieron en la pantalla, no es solo historia. Fernando sintió que le calaban las palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Las imágenes que captaron son las almas atrapadas de aquellos que se atrevieron a conocer el final. Campos de la Pasión no es solo un título, es un pacto, un regreso. Su voz quebrado, traspasando una línea entre lo real y lo sobrenatural. Nadie sale con vida. Nadie. El medallón pulsó con más fuerza, y Fernando exhaló un grito de desesperación, consciente de que el tiempo se les estaba escapando. ¿Qué tenemos que hacer? Dígamelo. El anciano se acercó, su voz un susurro. Hay un lugar en el set. El espacio de revelación. Ahí, la verdad se expone con sangre, y las almas atormentadas muestran lo que queda por desvelar. Pedro, deseoso de entender, interrumpió, ¿entonces vamos allá? ¿Pero no es eso lo que nos ha traído aquí en primer lugar? Carla, temblando, se aferró el brazo de Fernando. ¿Vas a arriesgarte a regresar? ¿A lo que hay atrás de esto? Podríamos quedarnos aquí atrapados para siempre. Fernando sintió en su pecho la presión del dilema. Sabía que el camino que elegían podría llevarlos a un destino aterrador o quizás abrir una puerta hacia la salvación. Sin embargo, la curiosidad lo empujó. No podemos volver atrás. Esa no es una opción. La verdad es el único camino. Mientras se adentraban en el set de grabación, las luces titilaban, proyectando sombras que danzaban en torno a ellos. Se detuvieron al pie de un decorado desgastado, donde los ecos del pasado parecían resonar. Mientras se movían entre los restos del set, un susurro silente les avanzó como un viento helado, dibujando imágenes de pasadas filmaciones, risas y llantos. De pronto, el medallón vibró ferozmente. ¿Qué es eso?, gritó Pedro, mirando a su alrededor. Las paredes parecían susurrar, y el eco se convirtió en un cántico de advertencia. Fernando sintió que algo se movía en la penumbra, un destello que le decía que estaban a punto de descubrir un secreto que podía cambiarlo todo. «Espérense», exclamó mientras el medallón emitía un brillo escalofriante. Una sombra emergió del brote oscuro, tomando la forma del joven actor que habían visto en la proyección. «No lo hagan. El final no es para ustedes». «El dolor es eterno», resonó su voz, un grito de advertencia que heló la sangre en sus venas. Fernando, paralizado por la brutal revelación, comprendió que estaban a punto de enfrentar algo más grande que ellos mismos. «Esto no puede estar pasando», rugió Carla mientras la oscuridad se acercaba, queriendo devorarlos, pero la risa del hombre mayor resonó como eco en su mente, y Fernando palpitó con inquietud. ¿Y si no había solución? ¿Y si solo estaban condenados a convertirse en parte de la historia de terror que ahora intentaban entender? La sombra avanzó, la tensión estaba en su punto más alto, el medallón brillaba con una intensidad que desafiaba la lógica. Fernando sintió que el futuro estaba a un paso que podía llevarlos a la locura o a la salvación, y el precio podría ser más alto de lo que imaginaban. Las luces comenzaron a parpadear de manera frenética, y dentro de esa caótica danza, se escuchó un susurro más aterrador que la oscuridad. ¿Podrán ustedes desatar la verdad o sucumbirán al horror que temen conocer? La pregunta resonó mientras las sombras se cerraban en torno a ellos. Con el medallón en alto y el corazón en la garganta, Fernando dio un paso hacia el abismo. ¿Serían capaces de enfrentar el horror y descubrir los secretos de Campos de la Pasión? ¿O se convertirían en sombras también?
El destello del medallón iluminó brevemente la oscuridad, revelando más sombras de formas humanas que parecían atrapadas entre dos mundos, sus rostros, una mezcla de dolor y súplica. Fernando sintió un escalofrío recorrer su columna, pero también una chispa de valentía. No podían retroceder. El futuro de sus almas dependía de lo que decidieran hacer. Escuchen, dijo Fernando, intentando calmar a su grupo. Si lo que dice este chico es cierto, no tenemos otra opción. Debemos llegar al espacio de revelación y enfrentar lo que se oculta allí. Solo así podremos liberar a los atrapados y a nosotros mismos. ¿Liberar a quién?, preguntó Carla, buscando comprensión en medio de la confusión. ¿Y si esto es todo parte del juego de la película? Las luces titilantes y los ecos de las risas del pasado aumentaban su ansiedad. Fernando comenzó a caminar hacia la penumbra, primero vacilante, luego con más resolución. Las voces interiores de sus amigos se desvanecieron, sustituidas por el murmullo constante de almas que parecían deslizarse entre las grietas del viejo set. «Espera», gritó Pedro, atrapado entre el miedo y la lealtad. «No sé si esto es lo correcto. Si esas almas están en pena, tal vez lo mejor sea dejarlo todo como está, pero ya era tarde para dudar». Con cada paso que daba, el medallón pulsaba como un corazón latiendo, más fuerte a medida que se acercaban a un oscuro vestíbulo, donde las paredes eran pesadas y silenciosas, como si contuvieran secretos que deseaban permanecer enterrados allí. En la penumbra, un símbolo grabado en el suelo llamó su atención. Era un círculo rodeado de extraños glifos, como si estuvieran frente a un altar en el que se había ofrecido un sacrificio. Fernando sintió un tirón en su estómago, un instinto que le decía que retrocediera, pero su cuerpo permanecía inmóvil, atraído por la energía del lugar. «No podemos ignorar esto», murmuró Carla, su voz temblando. «Lo que sea que sucedió aquí, está más allá de nosotros, hay algo esperando a ser descubierto». Cuando Fernando se inclinó para ver más de cerca, el medallón estalló en un destello azul, proyectando sombras retorcidas que danzaban en la pared como si tuvieran vida propia. «Por Dios», exclamó Pedro. Al retroceder, Carla se acercó también, su curiosidad superando el miedo. «Espérate, ¿puede que el medallón tenga algo que ver con esto? Quizás es la clave, una forma de romper el ciclo». El aire se volvió denso y pesado, y las sombras comenzaron a susurrar, sus palabras confusas pero llenas de angustia. «Ayuda. No más sufrimiento», resonaron en sus pensamientos, como si el límite entre sus mentes y aquellas almas atrapadas se desvaneciera. «Debemos hacer algo», dijo Fernando, parpadeando ante las visiones que se desplegaban ante sus ojos. Figuras de actores que habían pasado por las mismas pruebas, sus rostros marcados por el horror, transformados en sombras idóneas por la historia de Campos de la Pasión. «No quiero ser parte de esto», gritó Pedro con desespero, su voz quebrándose en un sollozo. Pero mientras lo decía, las sombras se hicieron más densas, como si fueran a tragarse su resistencia. Era evidente que cada decisión que tomaban los empujaba más al corazón del misterio. «Hay que romper el ciclo», exclamó Fernando con una determinación que brotaba de lo profundo de su ser. Con el medallón en alto, llamó a las almas a responder, a liberar su dolor contenida, esperando que el poder del objeto pudiera desatar la maldición. Mientras la luz azul pulsaba en un crescendo, el ambiente se volvió un torbellino de emociones. Con cada segundo, la presión aumentaba. «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó Carla, la angustia reflejada en su rostro. «Si caemos aquí, nunca habrá un final». Fernando sabía que la respuesta podía decidir su destino, pero el medallón parecía cada vez más vivo, como si tuviera voluntad propia. En un momento culminante, un grito resonó, profundo y desconcertante, pero a la vez familiar, y el susurro resurgió nuevamente, esta vez más fuerte. «¿Podrán liberarnos, o perderán todo por siempre?». La pregunta reverberó en el aire, lanzando una sombra de duda. Fernando se aferró al medallón, sintiendo que la verdad se acercaba, con un giro imposible aún por desvelar. La oscuridad giró a su alrededor, pero él sabía que el tiempo se agotaba, un giro de la vida y la muerte colgaba en el aire como una amenaza inminente. «Vámonos», dijo Pedro, en un pánico renovado, pero Fernando no podía dejar que lo arrebatara. La historia era suya para cambiar. ¿Conseguirían romper el ciclo o serían condenados para siempre a un mundo del cual no podrían escapar? El brillo del medallón opacó todo, mientras una sombra más se acercaba, una sombra que los miraba desde la bruma. El verdadero peligro estaba oculta, un peligro que podría cambiarlo todo, y si el apuntar a la verdad significaba desatar algo aún peor.
La respuesta estaba al alcance, pero un precio tendría que pagarse. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar por la luz, aun si eso significaba abrazar más oscuridad? El medallón vibró intensamente, y el aire a su alrededor se tornó gélido, como si las almas atrapadas respiraran a su alrededor. Fernando sintió que el tiempo se detenía mientras las sombras se aglutinaban, formando un círculo inquietante a su alrededor. Sus corazones latían con fuerza, sin saber si eran los latidos de sus propios cuerpos o el eco de aquellos que habían estado atrapados durante décadas. ¿Qué están haciendo?, preguntó Carla, tratando de sacar fuerzas de su incertidumbre. ¿Acaso eres un conductor de almas ahora, Fernando? No se contestó él, su voz resonando como un susurro. Pero tenemos que intentarlo. La respuesta está justo allí. Señaló hacia un punto en el fondo del vestíbulo donde una sombra más oscura emergía, inquietante y amenazadora. La figura se acercó lentamente, como un depredador que estudia a su presa. Sus contornos eran ininteligibles, un ser que parecía de otro tiempo, con ojos brillantes como faros en la oscuridad. Ellos no han olvidado, murmuró la sombra con una voz cercana al viento. Sus penas son mi alimento. ¿Quién eres?, gritó Pedro, el pánico distorsionando su rostro. ¿Qué quieres de nosotros? Solo deseo seguir alimentándome y ustedes son el banquete perfecto, replicó con un tono triunfante, sabiendo que se alimentaba del miedo y la desesperación en el aire. Fernando se obligó a concentrarse. No vinimos a ser parte de tu festín, dijo, con más valentía de la que sentía. Venimos a liberar a aquellos que quedaron atrás. La sombra se rió, una risa que resonó en su interior, perturbando cada rincón de su ser. ¿Liberar? Esa es una palabra que los olvidados no conocen. La libertad tiene un costo. ¿Qué están dispuestos a dar? El medallón volvió a pulsar, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más rapidez. Las almas, sumergidas en la confusión, parecían debatirse entre la esperanza y la tristeza. ¿Estás listo para perder lo más querido que tienes por ellos?, cuestionó la sombra, desafiando a Fernando. Yo lo haré, repuso él, el sudor corriendo por su frente. Estoy listo para enfrentar el sacrificio si eso significa liberarlos. No, Fernando, exclamó Carla, mirando al medallón, que ahora chisporroteaba como una estrella a punto de estallar. No puedes arriesgarte. Lo que prometes puede costarnos la vida, por favor. Lo sé, respondió él, sintiendo el peso de sus palabras. Pero si hay una oportunidad de salvarlos, tengo que intentar. Con un giro de la mano, la sombra se abalanzó hacia ellos, el aire se llenó de gritos apagados y susurros de un pasado brutal. Las sombras se combinaban en un laberinto de desesperanza, llevándolos a todos al borde del abismo. Fernando levantó el medallón una vez más, su luz azul iluminando la oscuridad. Por favor. Escuchen. Este no es solo un medallón. Es una conexión, un puente para liberarlos. La luz estalló en un resplandor casi cegador, proyectando imágenes de aquellos que habían sido olvidados, personas que habían dado su vida por un sueño, ahora esclavos de un pasado tormentoso. El rugido de la sombra resonó en el vestíbulo, como si cada latido del medallón empujara a Fernando más cerca de un destino desconocido. ¿Estás seguro de que quieres ir hacia la luz? No todos los caminos llevan a la salvación, advirtió la sombra, ahora más furiosa. La verdad puede devorar todo lo que conoces. Si es la verdad lo que necesitamos, que así sea, dijo Fernando, la determinación resurgiendo en su pecho. Algo tiene que cambiar. Un temblor recorrió el suelo, y la luz del medallón alcanzó a las sombras. Era un pulso vital, un canto de esperanza e intensidad. Vamos, gritó Pedro, empujando a Carla hacia adelante en medio del caos, pero mientras se adentraban en aquel giro, una figura emergió entre las sombras. Reconoció a los hombres que se habían perdido en el set. Eran sus antiguos camaradas, las caras conocidas de su pasado, ahora transformadas en eco de lo que una vez habían sido. Fernando, dijeron con voces mezcla de desesperación y súplica. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. María busca, y el gesto de la figura se cortó, un silencio pesado siguió, dejando la pregunta colgando. ¿Realmente estaban listos para descubrir lo que se escondía detrás de la luz? El destello del medallón se intensificó, arrastrándolos al misterio que les esperaba. Fernando sabía que la salida estaba cerca, pero también que la verdad era una espada de doble filo. En su búsqueda de la liberación, no podía evitar preguntarse,
que otros secretos oscuros acechaban en sus corazones, esperando ser revelados. El eco de la figura desaparecida resonó entre ellos, mientras el peso de la decisión caía con un estruendo. La luz titilante les mostraba el camino, pero para liberarse, tendrían que confrontar lo que habían olvidado y hacia dónde los llevaría eso. Y fue en ese momento que el medallón emitió un último fulgor, una vibración tan potente que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Una revelación inminente se avecinaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad sus verdades pudiera liberarlos o condenarlos eternamente. ¿Aceptarán el descubrimiento de su oscuro pasado, o se dejarán caer en la oscuridad de su propia cobardía? Fernando respiró profundamente, sintiendo que el medallón en su mano ardía como un fuego inextinguible. Sabía que cada paso que daban los acercaba al núcleo de la verdad. Se detuvieron en un umbral oscuro, un espacio donde las sombras parecían susurrar secretos perdidos. Ahora o nunca, murmuró, la determinación brillando en sus ojos. Las luces fluctuaron como si respetaran la gravedad de su decisión. Carla, con el rostro pálido pero firme, se acercó. No podemos dar marcha atrás. Ya hemos cruzado demasiado lejos, dijo, y Fernando sintió que las palabras de su amiga fortalecían su valor. El grupo se acercó a un mural desgastado que parecía cobrar vida a medida que se acercaban. En él, una escena vibrante de la filmación de Campos de la Pasión brillaba débilmente, mostrando sonrisas, baile, pero al mismo tiempo un nublado presagio en los rostros de los actores. ¿Es esto lo que nos espera?, preguntó Pedro, nervioso. Podemos cambiarlo, respondió Fernando sin dudar, elevando el medallón. Si descubrimos lo que pasó realmente, podemos romper el ciclo. La luz del medallón comenzó a iluminar el mural, revelando detalles oscuros ocultos entre la pintura. Al instante, la sensación del tiempo se distorsionó. Un grito resonó, su eco llenó la habitación al tiempo que la imagen se convertía, mostrando la pesadilla de un rodaje que había salido mal. Risas se transformaban en llantos, celebraciones se tornaban en caos. Es un recuerdo, gritó Carla, dando un paso atrás. Están atrapados en este loop de dolor, debemos liberar esas almas, Fernando insistió. Saber la verdad es nuestra única opción. Con cada palabra, sintió la energía del medallón intensificarse, como si estuviera conectado con las manifestaciones del pasado. Los murmullos se hacían cada vez más intensos. La sombra ominosa se acercaba, un recordatorio escalofriante de que el tiempo se agotaba. No vuelvan atrás. Liberar es sacrificar, resonó la voz espectral, un eco que se arrastraba como una sombra aterradora que amenazaba con consumirles. Pedro agachó la cabeza, abrumado por la presión. ¿Qué precio pagaremos? No quiero perderlo todo por fantasmas de un pasado que no nos pertenece. Pero había algo en la voz de Fernando que lo hizo dudar. Si no luchamos por ellos, seguiremos atrapados aquí. Este ciclo de tristeza necesita terminar, dijo Fernando, aferrándose al medallón con fuerza. Nosotros podemos ser su liberación. Mientras el grupo se preparaba para lo inevitable, la habitación tembló, las sombras bailando en un frenético juego de luces y oscuridad. El rostro sonriente del joven actor tuvo un cambio, mostrando su verdadera esencia, preocupación, miedo, súplica. Cruzaron la frontera, no hay retorno. La verdad, es un sacrificio, murmuró, antes de desvanecerse con un grito ahogado. No tengo miedo, exclamó Fernando. La luz del medallón brilló intensamente, como un faro de esperanza. Todos miraron con determinación, sabiendo que no había vuelta atrás. Vamos a liberar a esos atrapados en el horror de su pasado. Gradualmente se acercaron al mural, donde el brillo del medallón parecía resonar en los corazones de los actores que habían sido sacrificados en nombre de una historia. Sálvanos, gritaban con sus rostros perdidos en el tiempo. Fernando sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Dediquémonos a desterrar esta sombra. A cada palabra, el medallón pulseaba, y de pronto, la luz estalló en mil colores, el rugido de dolor se convirtió en un coro que los rodeaba. Un gran vórtice de luz y oscuridad se formó, arrastrándolos al centro de una tormenta sobrenatural. En ese instante, sintieron que sus almas se entrelazaban con las de aquellos atrapados. Historias de amor, risa, ambición, y un final truncado. ¿Están listos para perderlo todo?, susurró la sombra, pero Fernando, en un acto de valentía sin precedentes, gritó, lo daré todo por la verdad. Con esas palabras, el medallón brilló con tal intensidad que el aire mismo vibró, rasgando el velo entre mundos, todo se iluminó en un fulgor eterno, y
Las almas comenzaron a separarse de las sombras, sus rostros ahora aliviados, radiantes. La risa del pasado se mezcló con el llanto de la liberación. Gracias, susurraron voces de todas partes, agradecidas pero tristes. Con cada nota de gratitud, la presión en el espacio desapareció. Fernando sintió un alivio que jamás había imaginado. El eco de las risas se desvaneció, dejando un silencio sagrado a su alrededor. A medida que la luz se desvanecía, él y sus amigos se encontraron de vuelta en la sala donde todo había comenzado. Temblorosos, pero vivos. ¿Lo hicimos? ¿Están libres?, preguntó Carla, los ojos llenos de esperanza y temor a la vez. Fernando miró el medallón en su mano. Creo que sí, pero no sin costo. El pasado dejó cicatrices que llevan tiempo en sanar. Sus amigos asintieron, dándose cuenta de que la oscuridad del pasado siempre deja huellas, pero la valentía de enfrentarlo puede traer la luz. Mientras la niebla se disipaba y el set se transformaba, sabían que habían luchado juntos y que el camino a seguir sería complejo. Sin embargo, una renovada esperanza iluminaba su camino. Cada historia, cada película, tiene secretos, reflexionó Fernando. Y el mejor final es aquel donde aprendemos a vivir con ellos. Una nueva mañana se alzaba sobre ellos, y en sus corazones, sabían que la bondad siempre tiene un espacio en la historia. La batalla no solo había sido por las almas atrapadas, sino también por ellos mismos, sus propias sombras. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Pedro. Seguiremos adelante, respondió Fernando con seguridad. Y recordaremos que la verdad, aunque pesada, siempre libera. Y así, salieron del set de Campos de la Pasión, con el eco de los que habían liberado en sus corazones, listos para enfrentar cualquier nuevo amanecer con fuerza y esperanza. No dejes que esta historia se detenga aquí. Suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos episodios llenos de misterios y emociones que te harán vibrar. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos llegar a más fans que aman las historias como tú. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, quiero leer lo que piensas. Y no olvides, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.